importancia. La Escritura nos enseña cómo vivir, la Escritura nos enseña cómo tener vida eterna, la Escritura nos enseña cómo ser libres de muchas cosas, cómo recibir sanidad, cómo recibir milagros, cómo se pueden acabar nuestros problemas, cómo y el para qué Dios permite que caminemos en problemas. Entonces la palabra de Dios es muy importante, no podemos hacerla a un lado. Y el día de ayer estuvimos celebrando como iglesia también nuestro primer día de campo, gracias a todos los que asistieron. Y en ese día de campo, 14 personas fueron bautizadas. Entonces damos gracias a Dios por estas 14 personas, han estado siendo discipuladas, enseñadas, y gracias a Dios por sus vidas. Nada más que no veo a las 14 personas aquí reunidas. ¿Qué pasó? Bueno, me avisaron de una persona que salió, ese mismo día tuvo que salir de la ciudad, se enfermó su papá y no está aquí con nosotros, pero de ahí en más, bueno, no veo a todas las 14 personas, nos faltan algunas de las que se bautizaron. ¿Por qué es importante? Les dijimos que hoy, este domingo, vamos a celebrar la Cena del Señor, vamos a celebrar la Cena del Señor como iglesia. Les invitamos a los que ya recién aceptaron a Jesús como fueron bautizados, les invitamos para que por primera vez ya participen de la Cena del Señor, porque esa es una de las bendiciones, el que como ser miembros de la iglesia local, Jehová Nissi, podemos tener nosotros los que nos hemos bautizado. Pero ¿qué significa la Cena del Señor? Y precisamente el mensaje, para poder entender sobre el acto que vamos a hacer a continuación, tenemos que entenderlo. Entonces la Cena del Señor, el mensaje de hoy es: activa nuestra fe. La Cena del Señor activa nuestra fe. No solamente es, usted va a ver en este acto el que tomemos en una mano un vasito de jugo de uva y en la otra mano tomemos una porción de una galleta, y a la hora que se nos indique la pasamos. No es solamente, bueno, algo sin chiste o algo simbólico, no, tiene una importancia. Es totalmente importante la Cena del Señor. Me preguntaba un joven, me decía: oiga, ¿por qué aquí no hacen la Cena del Señor tan seguido? Le digo: es que mira, no es que no la querramos hacer, sino simplemente en ocasiones tenemos tantas actividades en la iglesia, los domingos que viene esto, o la administración, y ya no celebramos la Cena del Señor. Pero normalmente como iglesia debemos de procurar por lo menos una vez cada 2 meses. Eso es lo que hemos estipulado como iglesia, por lo menos una vez cada 2 meses estar celebrando la Cena del Señor. Hay algunas iglesias cristianas, unos hermanos de la denominación metodista, nuestros hermanos de la denominación metodista, todos los domingos ellos celebran la Cena del Señor, todos los domingos. Hay reuniones de pastores en donde ahí mismo entre los pastores, cada reunión celebran la Cena del Señor. Pero tenemos nosotros como iglesia que tener más cuidado en esto y llegar a tenerlo de forma ya más sistemática, lo que es la Cena del Señor, la práctica de la Cena del Señor. Quiero que vayamos entonces a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 17 al 34, dice la Escritura: pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad
comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Estas son las palabras que el Espíritu Santo le inspiró a nuestro hermano Pablo para que quedaran asentadas, y fuera de una gran enseñanza para nosotros el por qué la cena del Señor hoy podemos considerarla algo que activa nuestra fe. Vamos a considerar algo muy importante, porque la cena del Señor nos pide que recordemos algo, y nos dice que recordemos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Dice en el versículo 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces hacemos dos cosas muy importantes. Estamos diciéndole a la gente: Jesús murió. A través de esta cena del Señor que nosotros participamos, le estamos diciendo por testimonio a todos aquellos que pueden estar viendo este acto: hey, Jesucristo murió. Y la segunda razón por la cual podemos dar este testimonio es que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Él viene por segunda vez para levantar a su iglesia y para llevarla con Él. Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros celebrar este gran acontecimiento? Hoy queremos tres cosas ver en la Escritura: el por qué la cena del Señor para nosotros activa nuestra fe. ¿Cómo activa nuestra fe? Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 50 y 51. Son palabras que habló el Señor Jesucristo en relación precisamente a lo que Él estaba haciendo alusión de su cuerpo y de su sangre. Juan capítulo 6, versículos 50 y 51. Jesús dijo estas palabras: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En primer lugar, a través de la cena del Señor, que activa nuestra fe, nos está recordando que hace tiempo recibimos vida eterna. Entonces estamos recordando a través de la cena del Señor que un día yo le entregué mi vida a Jesús. Estamos recordando que un día yo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces, cuando yo voy a tomar la cena del Señor, eso es lo primero que se me tiene que venir a la mente. Señor, gracias. Puedo participar de la cena del Señor porque reconozco que tú estás en mi corazón. Esto es algo muy importante para nosotros. No es cualquier acto. No es que usted pueda hacer este acto allí en su casa. No es algo que usted pueda decir: bueno, a mí se me antoja, familia, vamos a hacer la cena del Señor y la vamos a hacer nosotros. No, mi hermano, bien pudiéramos nosotros decirle: usted hágalo. Pero la Escritura nos enseña que cuando nos reunimos como iglesia, nosotros debemos de participar de la cena del Señor. Y cuando yo veo
en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 50 y 51, que Él viene y me da vida a mí, entonces yo voy a darme cuenta qué significa esa vida. Vamos ahora a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y esta carta me enseña a mí algo sobre la vida, sobre lo que Jesús hizo. No es cualquier acto. En algunas quizás religiones han mal, y cuando hablo de religiones no me hablo de la religión cristiana. Dentro de la religión cristiana hay muchas denominaciones. Cuando hablo de religiones me estoy refiriendo a religiones pseudo cristianas o totalmente no cristianas, porque para su conocimiento los satanistas, los satánicos, la religión ya es una religión satánica, ya está aquí en México, ya está estipulada como una iglesia también, ya tiene una AR, pidieron su permiso y entonces ya hay iglesias en donde adoran a la muerte, donde adoran a Satanás como tales, como AR, y se les ha dado el permiso. ¿Qué es lo que hacen en estas iglesias? Bien, ellos hacen un acto similar a lo que es la cena del Señor, pero lo que ellos hacen es blasfemar el nombre del Señor Jesucristo. Ellos lo que hacen es ridiculizar el nombre del Señor Jesucristo con este acto, y hacen tremendas orgías en sus reuniones para ridiculizar este acto. Yo tengo que entender entonces que yo no debo de ridiculizar este acto, es muy importante para mí. Yo debo de darle la debida importancia a la cena del Señor. Por eso la Escritura, cuando estamos hablando a los Corintios, me dice: no debo de tomar la cena del Señor indignamente, porque acarreo juicio para mí. Y cuando habla de indignamente, no es que usted ahorita en este momento se sienta tan súper santo y diga: no voy a cumplir ahorita el participar en la cena del Señor porque no encajo en esa santidad, no encajo en ese límite de exigencia que hay en esta iglesia, y por lo tanto no puedo participar para no caer en un error. No, mi hermano, no se ponga usted un estándar en el que usted pueda decir: no soy digno de recibir o de participar en lo que es la cena del Señor. Esto, mi hermano, usted tiene que considerar que el que lo hace digno es precisamente Jesucristo, quien está en su corazón. Es como si usted dijera hoy: no me siento tan digno y no voy a participar en la cena del Señor porque no me siento capaz de que en este mismo momento mis pecados Jesús no me los haya perdonado. O me está queriendo decir entonces que usted, los pecados que usted está haciendo, que lo hacen sentir indigno y por eso no participa de la cena del Señor, usted quiere seguirlos practicando. O me quiere decir que usted no quiere pedirle perdón a Dios por esos pecados. O me quiere decir que esos pecados usted no los reconoce como tales y por lo tanto usted se siente capaz de seguir pecando. Entonces no se refiere a eso. Se refiere a que usted pueda reconocer que usted participa de la cena del Señor y lo tiene que hacer de forma digna, de forma correcta, que exalte el nombre de nuestro Señor Jesús. Viendo ahí Efesios capítulo 2, nos dice cómo podemos reconocer que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, y por eso nos lleva a recordarle ese acto, un día que Jesús entró a nuestra vida por medio de lo que es la cena del Señor. Podemos recordarlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué tan importante entonces es participar de ese pan y de ese jugo de uva? Podemos reconocer y podemos recordar: Dios, un día llegaste a mi vida y me diste salvación por tu sacrificio. Cuando yo veo que en mi mano está ese pedazo de galleta y está esa porción de jugo de uva, yo tengo que recordar ese gran acontecimiento. ¿Cuántos años fue hacia ti de que el Señor te rescató? ¿Hace 10 años, 5 años, 2 meses, un día? ¿Cuántos años hace, cuánto tiempo hace que el Señor te rescató? Cuando tengas eso en tus manos, ahorita que vas a participar, lo recuerdes y le digas gracias, porque a través de tu sacrificio, que esto representa el pan y representa el jugo de uva, tu sacrificio, gracias, yo tengo vida eterna. Eso tenemos que recordar el día de hoy. Pero hay también otra cosa que nos hace recordar cuando participamos de la cena del Señor, y esto es que nuestra vida tiene propósito. Ya lo leíamos aquí en Efesios capítulo 2, que antes no éramos pueblo, no éramos nada, pero ahora el Señor nos hizo pueblo, ahora Dios nos ha hecho aún hasta sentar en los lugares celestiales y nos hizo estar practicando buenas obras, las cuales desde antes de que naciéramos Dios ya preparó esas buenas obras. Ahora nuestra vida tiene un propósito. Entonces, cuando tú tengas en tus manos esa porción de pan y esa porción de jugo de uva, recuerda que tu vida tiene un propósito. Todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, nuestra vida tiene un propósito. Volviendo ahí al Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a estar viendo algunas cosas interesantes en el versículo 52 en adelante. Voy a estar salteándome algunos versículos para resaltar los puntos que quiero sobre nuestra vida tiene ya un propósito. Verso 52, leo, y el 53. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En otras palabras, hay una versión de la Nueva Versión Internacional, dice de esta forma: no tendrías realmente vida. Si no comes este pan, no tomas este jugo del nuevo pacto, que es la sangre de Jesús, tu vida no tiene sentido. ¿Cuánta gente entonces, al tomar indignamente la cena del Señor, realmente su vida no tiene sentido? ¿Cuántos quizás burlándose y quieren participar de la cena del Señor, no sé en qué religión, se burlan de lo que participan de la cena del Señor y realmente sus vidas siguen sin tener ningún sentido? Por eso, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, reconocemos, recordamos que nuestra vida ya tiene un sentido. Ahora, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nosotros no creemos que al participar de la cena del Señor, apenas nuestra vida llegue a tener sentido. Porque en alguna religión usarán la cena del Señor, que en latín le llaman Eucaristía, y a través de esa participación la persona se quiere sentir la más compungida,
la más conmiserable, la más arrepentida en ese momento, y toman una acción, toman una postura, aún hasta como de misericordia o de autoculpabilidad, y toman los elementos o nada más un elemento le dan y se va a su lugar un poquito así compungido, triste, lamentando la situación. No produce santidad, en otras palabras. El participar de la cena del Señor no le produce a usted que sea perdonado de sus pecados. No produce ningún efecto de ese tipo. Lo que nos está enseñando es que recordamos. Es un recordatorio, es un memorial lo que hacemos nosotros de que ahora nuestra vida, cuando se la entregamos a Jesús, tiene un propósito. ¿Se me estaba olvidando que mi vida tiene un propósito desde que le acepté como Señor y Salvador? Bueno, pues ahorita vamos a practicar lo que es la cena del Señor, y yo quiero que recuerdes que tu vida tiene un propósito. Marcos capítulo 5 nos enseña a una persona que su vida cambió, que como dice el Señor Jesús, mira, si no comes del pan, no bebes de la sangre, realmente no tienes vida. Marcos 5, del 1 al 5, ustedes conocen esta historia de una persona que realmente no tenía vida. Esta persona realmente no tenía vida. Y pudiéramos pensar que la situación de esta persona pudiera ser muy al extremo. Pero hoy en estos días muchas personas están viviendo como este ejemplo que tenemos en Marcos capítulo 5. Dice la Escritura: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Quítese ahorita de su mente que este hombre está esquizofrénico, porque este hombre es esquizofrénico. Anda deambulando por las calles, se golpea, se hiere, hace barbaridad y media con su cuerpo. Quítese ahorita, no estamos hablando del esquizofrénico, estamos hablando de una persona común y corriente, quizás de usted, quizás de su amigo, de algún familiar, quizás de alguna persona que usted ama, que usted aprecia. Mire las características. Esta persona andaba ¿en dónde? En los sepulcros. ¿Cuántas personas están viviendo en sus delitos y pecados, los cuales la Biblia nos dice que ese es un estado de tinieblas? ¿Cuántas personas están caminando en las tinieblas? Infinidad de gente. Si no está caminando en la luz, por consiguiente está caminando en las tinieblas. Jesús lo dice así categóricamente: el que no es conmigo, contra mí es. Ninguna persona puede decir: mire, ahorita yo no quiero saber nada de Jesús, a mí no me interesa ni del diablo, mire, yo no me interesa ninguno de sus temas. Bueno, Jesús lo dice categóricamente: no estás conmigo, entonces estás contra de mí. Y el que está en contra de él se llama Satanás. Y mucha gente no quiere nada de saber con Jesús, y entonces por consiguiente esas personas andan en las tinieblas. ¿Conoces a alguien que anda en las tinieblas? ¿Conoces a alguien que no quiere nada con Jesús? Hay mucha gente que no quiere saber nada de Jesús. Entonces no necesitamos verlos esquizofrénicos, no necesitamos verlos que andan ahí deambulando sin juicio, sin razonamiento, pero podemos ver gente que no quiere nada con Jesús. Veo yo otra característica: que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. ¿Cuánta gente no tiene sentido en las cosas que está haciendo? Y por más que algún ser querido, un amigo le diga: oye, no fumes marihuana, y esa persona está empeñado ¿en qué? En seguir fumando marihuana. Alguien le dice: hey, no hagas esas adicciones, y esas personas siguen atadas a sus adicciones. No estoy viendo un esquizofrénico, no estoy viendo una persona que anda deambulando en las calles con su ropaje quizás o de mal aspecto, pero estoy hablando quizás de una persona que está atada a sus adicciones.
Y esta persona un día, Jesús vino a su encuentro y le dice, oye, ¿tu vida no tiene sentido? ¿Por qué no tomas de este cuerpo y no tomas de esta sangre? Y sabes, cuando él tomó de eso, su vida fue transformada. Yo veo otro caso en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 28 al 30. Otra persona que su vida no tenía sentido. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vayámonos hasta el verso 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Toda una región de Samaria, de samaritanos, su vida no tenía sentido. No habían conocido que deberían de comer del cuerpo de Cristo y la sangre de Jesucristo. Esta mujer fue transformada, fue cambiada. ¿Cuántas personas hoy están viviendo así, que su vida realmente no es vida? Porque no quieren entregar su vida a Jesucristo, no quieren que el cuerpo de Jesús venga y sea parte de él, porque eso es lo que significa el comer el cuerpo y beber la sangre. Es hazlo parte de tu vida, hazlo esencial de tu vida. Él viene y como él viene a transformar tu vida, pero él tiene que entrar. No puede estar afuera de tu vida, porque si tú lo dejas afuera de tu vida, realmente no tiene sentido vivir así. Y esta mujer era lo que estaba viviendo, una vida sin sentido. ¿Cuántas personas entonces hoy en este tiempo tienen una vida sin sentido? ¿Cuántas personas tienen una vida sin sentido? ¿Conoce usted alguna como esta mujer? Yo no puedo vivir sin esto, no puedo vivir sin lo otro, no puedo vivir sin aquello. Y no tienen sentido. Y siempre están buscando en qué meter su vida, en qué ponerla en práctica para más o menos entretenerse en algo de la vida y decir, bueno, estoy satisfaciendo una necesidad, me siento a gusto. Pero cuando eso lo que está practicando deja de ser, ya no le funciona, pierde el gusto de aquello, su vida otra vez vuelve a tener una vida sin sentido. Tú entraste a tu trabajo, ¿recuerdas? Que llegaste con gozo y alegría a tu trabajo y viniste a tu casa, me dieron trabajo y me la dieron, no importa, de barrendero, no importa, pero tengo trabajo. Y ya han pasado 2 días de ese trabajo y ahora dices, oh, y el trabajo, otra vez hay que ir al trabajo. Ya le perdiste sentido al trabajo. Ya no tiene el gusto al trabajo, entonces ya no hay sentido, ya no tienes vida en ese trabajo. ¿Cuántas personas están así? Ahora déjame decirte algo que te va a calar. ¿Cuántas personas llegaron a la iglesia y dijeron, bien, wow, la iglesia, algo nuevo, algo diferente, algo impactante, qué bueno? Pasaron 2 domingos y ahora vienes desanimado, desalentado. ¿Qué pasó? Le perdiste el gusto a la iglesia. Pensabas que la iglesia era la que le iba a dar el sentido a tu vida. No, no es la iglesia, no son las actividades. Es Cristo Jesús quien le da sentido a tu vida. Por eso Jesús nunca deja de ser. Él siempre permanece fiel, por eso es el que le da sentido a tu vida. Y esta mujer pudo decirle, Señor, oye, me estás hablando de agua y es lo que puede transformar mi vida. Dame de esa agua de beber. Es lo que esta mujer fue transformada. ¿Alguien ha sido transformado así? Bien, pues ahorita cuando usted tome esos elementos del pan y del jugo de uva, usted tiene que recordar que su vida tiene un propósito. Y en este punto vamos a Lucas capítulo 19, versículos 5 al 9. Encontramos aquí a otro hombre que nos puede dar testimonio de cómo ahora su vida tiene propósito.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué hacía este hombre? Todos los días robaba, todos los días engañaba a la gente. Este hombre practicaba todos los días la corrupción, y llegó un día, mi hermano, a eso ya no tener sentido en su vida. Todos los días corromper a la gente, corromperse, todos los días robar a la gente, todos los días engañar a la gente. Si le dijéramos ahorita a los candidatos que andan de moda: ¿no se ha cansado usted ya de ser corrupto? ¿Qué nos diría? No, voy ahora por el otro puesto. Yo le diría a usted: ¿su vida tiene propósito? ¿Su vida tiene sentido? ¿Viene a la iglesia? ¿Tiene sentido su vida de venir a la iglesia? Y yo veo a muchos cristianos que lamentablemente, aunque vayan a una iglesia, su vida no tiene propósito alguno. Ya le perdieron el interés a la iglesia. Le perdieron el interés a leer la Biblia, le perdieron el interés a orar, le perdieron el interés a testificar, le perdieron el interés a servir a Dios. Le perdieron totalmente el interés. ¿Cuánta gente está así como este hombre, que son de la casa de Abraham? Porque el Señor Jesucristo lo está reconociendo. Este es hijo de la promesa de Abraham. Este está reconocido como quien también su nombre, dice, fue escrito en el libro de la vida. Pero este hombre estaba haciendo fechorías, a pesar de que su nombre ya era reconocido como hijo de la promesa. Este hombre, su vida no tenía sentido alguno. Entonces posiblemente lo pudiera yo comparar también a Zaqueo como un religioso, pero llevando mal, practicando mal esa religión, hasta que vio a Jesús y pudo entender que Jesús, al tomar su cuerpo y beber su sangre, su vida ahora tenía sentido. Tanto así que dijo: ahora mi importancia ya no es tener riquezas. Antes era tener riquezas, pero ahora ya vi a Jesús, ahora me interesa Jesús. Entonces ahora mi vida tiene un propósito. Antes mi vida de propósito era acumular riquezas, ya no más riquezas. Ahora es tomar a Jesús, vivir con Jesús, servir a Jesús. Hay alguien como Zaqueo que está aquí en este lugar, que su vida ahora ha sido transformada, ha sido cambiada, que puede decir: gloria a Dios, porque me pasó a mí como Zaqueo. Pero si se te había olvidado, ahorita que tengas ese pan y ese jugo de uva, quiero que recuerdes: tu vida ahora tiene propósito. Si volvemos a Juan capítulo 6, encontraremos este punto muy importante de qué es lo que nos recuerda la cena del Señor. Que la cena del Señor activa nuestra fe. Por eso cuando tomamos estos elementos de la cena del Señor, pues nuestra fe tiene que avivarse. Yo no puedo tomar estos elementos de la cena del Señor y no recordar que Jesús entró a mi corazón hace tiempo. No puedo recordar que mi vida ahora tiene propósito con estos elementos que voy a comer ahorita. Entonces yo te diría: ¿estaré tomando la cena indignamente? Y yo diría: sí. No sé ni para qué la estoy tomando, si no me produce nada. Si sé que no me va a dar salvación, sé que no me va a quitar mis pecados, pero no me recuerda lo que yo era antes. No me recuerda el sacrificio de Jesús. No me recuerda que ahora mi vida me hace recordar que mi vida tiene un propósito. Entonces, ¿para qué estoy participando? En tercer lugar, yo encuentro que recordamos que cuando muramos estaremos con Jesús. Yo no sé cuántos creen eso, pero yo lo creo. Que cuando yo muera, yo estaré con Él en la eternidad. Y esto nos recuerda el que tomemos su cuerpo y su sangre, sí. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40. Y ahorita leo unos versículos más adelante. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Escúchelo bien, porque esta es una doctrina incrustada en la doctrina de la cena del Señor. Que de todo lo que me diere, ¿qué dice ahí?
no pierda ¿qué? Yo nada. De todo lo que Dios me diere, yo no pierda nada. Esa es la voluntad. Sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Veo verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y él se está refiriendo a su cuerpo y a su sangre. Lo hemos hecho nuestro, lo hemos hecho parte nuestro. Por eso ahora que lo estamos ejemplificando, al tomar ese pan, ese pedazo de pan y esa sangre, yo le estoy diciendo al Señor: Señor, yo gracias, porque un día estaré contigo por la eternidad. Gracias porque he comido de ese pan y he tomado de ese jugo. Gracias. ¿Qué dice ahí en el versículo 39? Volviendo allá a Juan. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Mi hermano, no podemos perder la bendición de haber recibido la salvación de Jesucristo. Todo el que me ha dado el Padre, no pierda yo nada. Ahora la pregunta sería: ¿el Padre te dio al Hijo? Si el Padre vino y te dio al Hijo y dijo: ahí está Jesús, Él es mi Hijo, cree en Él, tiene vida eterna. Si el Padre viene y te pone delante del Hijo, tú eres hijo de Él, no pierde la salvación. Pero hay alguien que, muy atrevido, muy osado, no lo invitaron a la cena, pero ahí fue colado, dijo: no, pues sí, yo lo recibo. Y después no vive como la voluntad del Padre. Te estás engañando, no eres hijo de Dios. Así es que no vas a perder nada, simplemente no eres hijo de Dios. Pero el que es hijo de Dios, el que fue presentado por el Padre ante el Hijo para que recibiera la vida eterna, la Escritura me enseña que Jesús no te va a perder. Él te toma en sus manos y nada ni nadie te podrá arrebatar de sus manos. Es una bendición que no se pierde. En el versículo 40 nos enseña otra bendición, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Seremos resucitados. Entonces, cuando tomamos y somos participantes de la cena del Señor, nuestra fe se activa, y yo puedo decir: bien, podré tener ahorita calamidades, podré tener ahorita problemas, pero yo sé que un día estaré en la presencia del Señor para siempre. Y dice la Escritura en Apocalipsis que ahí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedades, no habrá nada que me cause angustia. Gracias, Dios, porque me espera un día eterno en que estaré para siempre contigo. Y esto es que el Señor me va a resucitar. Versículo 47, 54 y 58. Yo veo la razón por qué yo puedo recibir esta bendición de ser resucitado. Simplemente porque Jesús vino a darme vida eterna. Simplemente a Jesús le plació darme vida eterna, y a Él le place el que un día, cuando yo muera, seré resucitado juntamente con Él. Pero algo muy especial. Versículo 44. Esto es algo muy especial. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué dice ahí? Qué bendición. Yo puedo recordar entonces en la cena del Señor que cuando yo llegue a morir, yo estaré con Él. Porque cuando esté en mi lecho de muerte, cuando ya esté para dar el último suspiro, ¿sabe quién estará ahí a mi lado por mí? El Dios Padre. Algunos andan viendo al chanclas, ¿verdad? Y otros andan viendo a la abuelita. Ay, se me apareció mi abuelita de hace que murió hace 20 años.
Sí le ha tocado esas historias, ¿no? Por mí vendrá el Padre. ¿Por usted también? Amén. Por eso, mi hermano, tomo la cena del Señor dignamente, porque activa mi fe y yo le puedo decir hoy gracias. Nos ponemos de pie y le damos gracias a nuestro Dios. Todos nos ponemos de pie. Padre, te amo, muchas gracias, porque tú eres santo y poderoso. Señor Dios, bendito eres tú. Te honramos y te glorificamos por tu palabra que ha sido expuesta, tu enseñanza. Sea, Señor Dios, la que nos motive hoy para participar de este gran acontecimiento, la cena del Señor. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. En esta iglesia hay algunas cosas del ser humano en lo que es esto, lo de la cena del Señor. Quiero pedirle su respeto en esto. Nosotros nos consideramos una iglesia abierta en la participación de la cena del Señor. Cuando hablamos de estas enseñanzas, vamos a hablar de la cena del Señor, una iglesia abierta, semiabierta o una iglesia cerrada.